Bienvenidos al Rincón de Annie, un espacio donde reflexionamos sobre la astrología, series, hablamos de personajes, cuento un poco mi historia, en fin, vamos mechando con escándalos mediáticos me refiero, y cositas de interés general. Bueno, hoy en nuestro espacio de los miércoles de series y películas desde el punto de vista de la astrología y de personajes, no de personas, vamos a hablar de la miniserie, digamos, porque tiene una sola temporada, basada en un hecho real, o sea, basada en un infarto real de una persona, en la historia de Hernán. Hernán es la persona a la que le dio el infarto en la vida real, que es un guionista, escritor, creo que también da cursos, lo he visto yo en propagandas de redes sociales. Hernán Casiari, si no me equivoco, es la historia del infarto de él. Bueno, se llama El mejor infarto de mi vida, está disponible en Disney Plus, en la parte de Hulu, que antes era Star. Bueno, la verdad me costó encontrarlo porque no lo encontraba, tuve que ponerlo en el buscador. Pues yo decía, ¿dónde está Star? ¿A dónde está Star? Y cuando puse la serie, el mejor infarto de mi vida, y apareció otra plataforma. Lo tuve que googlear porque había cambiado. Por favor, ¿en qué mundo? Vivo en el mundo de Narnia. Bueno, el mejor infarto de mi vida trata justamente sobre cómo este evento de salud hizo cambiar totalmente la vida del protagonista, convirtiéndolo, valga la redundancia, en otra persona totalmente diferente. También marca el hecho de cómo cuando ocurren acontecimientos que nos modifican tanto la salud como la personalidad, nos hacen cambiar el rumbo de nuestra vida aún sin querer hacerlo. O sea, porque los viejos patrones y hábitos a veces se resisten a querer cambiar. Somos un animal de costumbres por excelencia y a muchos nos cuesta el cambio, no a todos obviamente. A los acuarianos capaz que no les cueste mucho el cambio, pero a los que no tenemos esa particularidad o no tenemos un acuario fuerte, un Urano fuerte, los cambios son bastante brutales, por decirlo de alguna manera, y encontrando algún adjetivo. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes que yo considero importantes, con los soles o las vibraciones que me imaginé mientras veía la miniserie. Bueno, el protagonista es Alan Savak haciendo de Ariel. Yo lo vi a él en un montón de series como personaje secundario, acá es el protagonista. Bueno, Ariel es una persona que no cuida de su salud, es un escritor fantasma a punto de separarse porque su mujer está en pareja, lo que no, o en otra pareja, o sea, lo que no sabía él siempre asumió que era con un hombre y era con una mujer. Es como que se llevó la sorpresa, pero tampoco se escandalizó. Ya sé, entre paréntesis le spoileo, pero bueno, se supone que si están viendo este video vieron la serie. Miniserie porque dura 6 capítulos. Bueno, y entonces Ariel da por finalizado el matrimonio, en realidad lo da por finalizado la mujer, y él es como que no cuide su salud, es un fumador empedernido, un escritor fantasma. En realidad sus libros son bestseller, pero figuran otros como autores, em, justamente la definición de escritor fantasma. Y es como que no está satisfecho, no deja pulir su talento, se esconde detrás de otros o del sistema. Cuando yo tuve que ver la miniserie y lo vi salvando muchísimas las diferencias, el personaje de Ariel me remontó a Jorge Lanata, que Dios lo tenga en la gloria, porque él también tuvo problemas de salud, tuvo infartos, o sea, tuvo de todo, pero aún así eso no lo hizo cambiar su hábito de vida y murió en la de él, como quien dice, murió fumando. Bueno, no literalmente murió fumando, quiero decir que no dejó de fumar hasta nunca en realidad, salvo en el hospital capaz. No sé por qué, cuando vi el personaje Ariel lo linkeé y aunque no tenga nada que ver, le asigné el mismo signo que tenía Jorge en vida, Virgo, porque en Jorge me parecía totalmente una paradoja que el signo que para mí más cuida o más tendría que cuidar su salud, él es el que más lo descuidó. Ariel también lo interpreta, pero a él ocurre algo que es el infarto, que lo hace despertar
y tomar totalmente un rumbo diferente de su existencia. Cuando ocurre el infarto, él está en Uruguay leyendo unos párrafos de uno de sus libros que su amigo editor, el dueño el editorial para la que él trabaja, le hace ir a Uruguay creyendo que va a ir a un gran lugar a exponer su libro, cuando en realidad es un bar muy pequeño y lo escuchan 2 o 3 personas. Pero bueno, siempre escondía esa genialidad y prefería escribir a nombre de otros que hacerlo a nombre propio. Pero todo esto cambia cuando ocurre lo del infarto. Bueno, a él le asigné Virgo justamente por esto, porque lo linkeé con Jorge, no sé por qué. Y al no cuidar su salud, se ve Virgo a lo último. También en lo meticuloso y en la parte de la escritura, porque no nos olvidemos que Mercurio también rige Géminis y Virgo. Y Virgo es un escritor más sensato, más meticuloso, más piensa 2 veces antes de escribir. No es tanto un Géminis que es tiqui, 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 tiqui. Este lo veo más y más pensador. Y además, al finalizar la miniserie, termina con el libro justamente El mejor infarto de mi vida, haciendo como una autobiografía de lo que le había pasado, cómo había modificado su vida y también las personas que lo ayudaron en este trance. Bueno, ahora vamos con Olivia Molina, que interpretaba a Concha, porque es una serie argentina-española. Ella era una bailarina de flamenco a la que conoce Ariel en el primer capítulo, cuando va con su nuevo cliente, al cual le tiene que escribir este libro fantasma. Bueno, y va a figurar él, es un abogado mediático, su cliente. La conoce a Concha, después la ve afuera. Ella le dice que en realidad no lo estaba mirando, sino que ella, al no tener sus lentecillas, porque era una persona que tenía miopía, se enfocó en su corbata que tenía color naranja y la usó como punto para no perderse y seguir en su baile, para tener el equilibrio suficiente. A veces las personas, lo digo yo porque soy miope también, y no tengo los anteojos, no veo nada de lejos, te enfocas en un punto para no perder el equilibrio. En mi caso no importaría mucho porque no es que me vaya a caer porque no me puedo parar, pero sí importa en el hecho de, tal vez cuando estoy sola, esto entre paréntesis, porque siempre soy autorreferencial, estoy sola o en la compu o algo, encuentro el punto de referencia para guiarme. Bueno, aparte, bueno, esto va a ir en otro video después, mis lores con cuando pierdo los anteojos se me caen por cosas. Bueno, a Concha le asigné al personaje el signo de Acuario porque ella siempre parecía estar huyendo de cosas y en realidad Acuario siempre huye. Trata de evadir cualquier tipo de responsabilidad y recién al terminar la miniserie aparece establecida, formando una familia con Ariel, teniendo un bebé, pero es algo que ni siquiera se lo había planteado al momento de conocerlo, el formar una familia, independientemente de que no sea con él, ni nada. Era una persona que viajaba por el mundo sin tener un lugar establecido. Entonces me vibró mucho Acuario en su personaje. Bueno, ahora vamos con Rogelio Gracia Bernada. Hay estas personas españolas que tienen doble apellido. Él interpretaba a Javier, en la vida real existió un Javier. Para Hernán existió un Javier y para Ariel existió Javier. Bueno, él era un ejecutivo bastante, no digamos poderoso, pero con suerte, que había recibido una oferta muy importante y justo en el momento de hacer los análisis médicos para entrar en esta nueva compañía, le detectan una enfermedad renal, lo que hace que dependa de diálisis y pierda los 2 empleos. El que había renunciado y por el que había renunciado. Es como que pierde todo y en un solo abrir y cerrar de ojos. Javier le asigné Sagitario porque en la miniserie y cuando lo ayudan, él hablaba mucho de los viajes y de un proyecto que él tenía en común para hacer para personas que tenían el mismo padecimiento que él,
de diálisis, quería crear un proyecto que los uniera. O sea, creo que el proyecto tenía que ver con que en cualquier lugar donde estés haya un lugar donde te puedas hacer diálisis, que hayan centros en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué le asigné Sagitario? Por esto de los viajes, por esto de la ambición. Y Javier, ¿cómo lo conoce Ariel? Bueno, al perder todo, los trabajos, fueron perdiendo los ahorros con su mujer. Como última opción deciden convertir su casa en un Airbnb, un lugar de hospedaje. Entonces es a donde le reservan a Ariel para que él se hospede y ahí lo conocen. Cuando a Ariel le da el infarto, él es uno de los que los ayuda, a Concha y a él, su mujer es la que lo traslada al hospital, bueno, etcétera, y él es el que le hace compañía a Ariel durante su convalecencia. Y después al final de la serie se ven a los verdaderos personajes inspirados, a las personas que inspiraron los personajes, y se ve también que el sueño, gracias a la reseña que Ariel les da después de finalizar su convalecencia, hace que el propio creador de este sitio de hospedajes canadiense vaya a visitarlos y logre concretar el sueño de Ariel, que es hacer esta unidad para enfermos renales, que tenga en cuenta las personas que les gusta viajar. Bueno, en eso me basé para asignarle al personaje el Sol de Sagitario, el soñar siempre, no perder las esperanzas y ver el sol que brilla detrás de todas las nubes. Porque un poco así me veo yo también. Bueno, esta es Romina Pelufo, que interpreta a Alejandra, la esposa de Ariel. También ella es su gran pilar, la que lo sostiene durante la enfermedad, la que hace todo más práctico. Si hay que vender esto, lo vendo. Si vendo el auto, lo vendemos. Es el apoyo emocional, es el que cree, la que cree en él y que piensa que todo puede mejorar, aunque esté deprimida, porque en el fondo cuando lo conocen Ariel, ellos estaban pasando esa racha de mal momento. Ariel era su primer huésped, no sabía si iba a funcionar, estoy como los chinos que hablo con la L al final. No sabía si iba a funcionar y tenía mucho miedo. Pero creo que el miedo residía más en perder a su compañero que en que el hostal, porque no me sale la otra palabra, no funcionara. Entonces a ella, al personaje, le asigné Cáncer, que es el gran sostén emocional de las personas. Donde haya un canceriano vas a encontrar un hogar. Tal vez vayas lidiando en el mundo como este sagitariano que soñaba con viajes y que poder ayudar a la humanidad y también ayudarse a él mismo en su enfermedad, pero encontraba su hogar en su mujer. Y Cáncer es siempre volver al hogar, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora seguimos con Sebastián Berta Muñiz, por suerte es el último actor español, por favor, que hacía de David, el dueño de la editorial donde trabajaba Ariel, y el jefe técnicamente era el amigo. Él era el que le daba los encargos para escribir los libros fantasmas. Em, los libros no eran fantasmas. Ariel era el escritor fantasma. A él le asigné el signo de Géminis porque le importaban muy poco los sentimientos. Incluso cuando Ariel le comunicó que estaba internado porque había tenido un infarto, a él solo le preocupaba que pudiera terminar el libro, el encargo de este abogado. Y incluso que creo que hay una parte donde le dice, no me hables de sentimientos ni de emociones, que yo solamente veo conexiones y números. Bueno, la parte de números no lo extrapolo mucho a Géminis, pero sí la parte de yo solamente veo conexiones, no me vengas con emociones porque es muy propio de Géminis, no habla mucho y dice poco. Y lo vi, lo linkeé por ese lado. Bueno, y ahora para terminar, los personajes, hablamos de la gran y para mí una de las mejores actrices argentinas, Rita Cortese. La he visto en innumerables novelas, telecomedias, series, haciendo de Roberta, la mamá de Ariel.
que era un personaje, un personajón. No intervino mucho, no fue un personaje principal, pero yo la puse porque sus intervenciones me hicieron morir de risa. A ella le asigné al personaje el signo de Capricornio porque la veía muy autoritaria con su hijo, marcándole. Cuando le preguntaba algo, sí, sí es un inútil. Yo pienso que los Capricornios son así de duros. Yo me veo un poco así. Ya les conté en otro video que si bien soy de Sagitario, mi sol está en grado 29, que es un grado kármico. Entonces tengo una pincelada capricorniana y me veo así de sincera muchas veces. Bueno, la sinceridad también se la asigna a Sagitario, pero el capricorniano yo lo asigno con la dureza, con la roca. Haciendo una paradoja, la veo como una roca. Entonces ella era como una roca, diciendo, sí, mi hijo es un inútil. Pero a él le decía, ¿cuándo vas a poder mostrar tu talento? ¿Cuándo vas a poder brillar por vos mismo? Y creo que justamente esa roca lo que permite a una persona que se esconde detrás de los demás poder salir por sí mismo. Así que ese es el personaje el signo que le asigné a este personaje. Bueno, esta serie me encantó porque está basada en una serie, en un hecho real que pasó, como una serie que vi hace algunos años, que es El primero de nosotros, que próximamente, si Dios quiere, la haré. No la voy a volver a ver porque duró bastantes capítulos, pero también basada en la historia de Gerardo Rosín, que le escribió mientras él sabía que iba a morir. Así que bueno, y esta serie tiene miniserie, se parece mucho a eso, con un final mucho más feliz. Si llegaron hasta acá es porque les gustó. Espero que se suscriban a mi canal, comenten para que me crezca el algoritmo y le den like al video. Les dejo mis redes sociales y el link de Mercado Pago por si quieren hacer algún aporte. Nos vemos en otro video.